Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo, les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Dailymotion. La población indígena en México asciende a 25 millones de personas, lo que representa el 21.5%. El impacto del virus SARS-CoV-2 en ella no ha sido de manera uniforme, pero según el último corte de la Secretaría de Salud de este país, a la fecha se han presentado 9.179 casos confirmados y 1.334 defunciones. De ahí la importancia de campañas de prevención como la que les muestro a continuación. En estos momentos de contingencia sanitaria, las comunidades de los pueblos indígenas y afromexicanos están siendo informadas sobre las medidas que deben tomar a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Se han diseñado materiales en distintas lenguas indígenas para darles a conocer las medidas oficiales de prevención, como es la campaña Quédate en casa. Además, se difunden mensajes sobre el correcto lavado de manos y medidas de higiene. En sus 105 centros coordinadores de pueblos indígenas se da información, así también a través de sus 22 emisoras establecidas en zonas indígenas del territorio nacional. Todo en 33 lenguas. Además, se ha creado una red con los promotores culturales indígenas bilingües y médicos tradicionales para difundir estos materiales. El INPI hace un llamado a los pueblos a mantener sus conocimientos tradicionales, valores y la fortaleza de su organización comunitaria y llama a impulsar medidas institucionales para salvaguardar la salud e integridad de la población indígena y afromexicana. En el marco del programa vincular de la Universidad Nacional de La Matanza se realizó el proyecto Mi Nube Argentina, un dispositivo tecnológico que reúne el historial académico de los estudiantes de nivel inicial, medio y universitario con el objetivo de proporcionar soluciones educativas dentro de una única memoria. Y esta nube es como una especie de bitácora personal que nos ayuda no solo a cuestiones documentales para volver y demás, sino sobre todo a armar nuestra propia narrativa identitaria personal en términos educativos, que no es algo que las instituciones favorezcan mucho a construir. Acá se trata de recuperar el propio tránsito de aprendizaje, de poner al aprendizaje como protagonista. Y eso me parece que es revolucionario y que más allá de la aplicación en sí misma, que es buena, que tecnológicamente tiene muchas virtudes, filosóficamente es un gran aporte. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera que el llamado pájaro brujo está extinto en la isla de San Cristóbal, la más oriental del archipiélago de Galápagos, el mismo en donde Charles Darwin hizo indagaciones para plantear la teoría de la evolución. No obstante, algunos investigadores todavía conservan la esperanza de poder encontrar y recuperar a esta emblemática ave. Expertos ecuatorianos buscarán a los descendientes de una especie del pájaro brujo, ave que llegó hace casi 1 millón de años al archipiélago de Galápagos y cuyo rastro han perdido en la isla San Cristóbal. Aunque se lo puede encontrar en todo el continente americano, en las Islas Galápagos hay 2 especies propias reconocidas del ave, el Pyrocephalus dubius y el Pyrocephalus nanus. El pájaro brujo macho de Galápagos tiene la cabeza roja con un pequeño antifaz negro, el pecho rojo y la parte dorsal del cuerpo oscura, mientras que en las hembras la parte superior de la cabeza y el pecho son amarillo cremoso y miden unos 12 centímetros y medio. Con similares características, el de San Cristóbal es un poco más pequeño, según ha constatado en museos el biólogo David Anchundia, pues nunca ha logrado ver el ave en su ambiente natural. Le mencioné el pájaro brujo de San Cristóbal, se considera extinto por la IUCN. Tenemos la esperanza de reencontrarlo, porque
tenemos que seguir buscando porque la isla es grande todavía, hay sitios que no hemos explorado bien y tenemos la esperanza tal vez de que tal vez hayan unos pocos individuos escondidos por ahí en San Cristóbal. Esperamos encontrarlos. Aunque la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza considera que el ave está extinta en San Cristóbal, Anchundia tiene la esperanza de reencontrarlo, pues la isla es grande y hay sitios que aún no han sido bien explorados. Conocido como mosquero cardenal, bermellón, real o de Galápagos, así como atrapamosca pechirrojo, el origen de su nombre es otro de los misterios del popularmente conocido como pájaro brujo. El año pasado tuvieron información de un potencial avistamiento en la isla San Cristóbal de 558 kilómetros cuadrados, pero la llegada de la pandemia impidió el desplazamiento a la zona, a donde esperan llegar en los próximos meses en busca de indicios. El impacto por la dispersión del virus SARS-CoV-2 no solo ha afectado a los seres humanos. El parón económico y la reducción de actividades ha propiciado que la vida de animales que dependen de nosotros, como sucede con los cautivos en los zoológicos, corran grave peligro. Vamos a Belice. Have no idea what's going on, which is fun. But we're affected because one of the greatest challenges is keeping everyone fed and healthy. Come here, buddy. At first, they don't recognize you with the mask on, so it's something that we both had to get adapted to, like we wearing the mask and them getting used to seeing us with masks. Cada año el mundo produce 2.100 millones de toneladas de basura, lo que sería suficiente para rellenar unas 800.000 piscinas olímpicas. Esto según un estudio de la organización británica Berwick Mayfield Croft, que también señala que solo el 16% de este desperdicio es reciclado. Un desperdicio que se traduciría en pérdidas millonarias si atendemos la perspectiva de este joven ingeniero colombiano. Tiene Windows 10 Pro, 8 GB de memoria RAM, un disco duro con 2 teras de espacio y está hecho en cartón. Estamos ante el primer computador con material renovable del mundo y está hecho aquí en Colombia, en Latinoamérica. El corazón de todo computador es la unidad central de procesamiento CPU y sobre este corazón trabajó el ingeniero Ángel Rodríguez por más de 2 años buscando algo novedoso y económico. Y lo logró. La idea surgió principalmente cuando estaba haciendo mantenimiento de computadores. Entonces yo encontraba que los gabinetes al ser hechos en aluminio no tenían esa responsabilidad ecológica. Una responsabilidad ecológica que inspiró a Ángel en esta plaza de mercado donde trabajaba escogiendo fruta y encontró la materia prima, la basura, tapas de botella, plástico, cartón, que son fundidos y dan como resultado esta lámina.
plástico reutilizado. Siempre lo he dicho, la basura hoy por hoy es el nuevo petróleo del mundo. La placa base, memoria RAM, tarjeta gráfica y disco duro nuevo o de segunda. Todo eso lo fue acoplando en esta caja de cartón en su primer modelo que funcionó a la perfección. Una lámina, por ejemplo, 2x1 salen 2 gabinetes. El material no se daña, no se dobla, resiste al sol, al agua. Es un material bastante asombroso. Con mucho celo, el joven ingeniero guarda la fórmula secreta de su computador de cartón que demuestra cómo aprovechar parte de las 6.300 toneladas de basura que se producen diariamente en Bogotá. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano informó Rafael Poveda, desde Bogotá, Colombia. Si bien la emergencia sanitaria parece haber ofrecido un respiro al planeta con la reducción de hasta un 17% de las emisiones de dióxido de carbono, las noticias ambientales que ofrece la ONU no son alentadoras. Según el organismo internacional, las concentraciones de este gas tipo invernadero subieron en 2019 y el promedio mundial anual superó el umbral de 410 partes por millón. La ONU alertó el lunes sobre el aumento récord de concentraciones de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero, a pesar de la desaceleración industrial por la pandemia de COVID-19. Según el boletín anual de la Organización Meteorológica Mundial, la concentración de CO2 en la atmósfera aumentó de manera brutal en 2019, sobrepasando el umbral de 410 partes por millón, y el alza continuó en 2020. Hemos visto uno de los crecimientos más altos de la tasa de dióxido de carbono. Es más alta que el promedio de 10 años. Los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitrógeno retienen el calor en la atmósfera, lo que provoca el aumento de las temperaturas, intensifica las condiciones meteorológicas extremas, provoca el deshielo, la elevación del nivel del mar y la acidificación de los océanos. El dióxido de carbono, producido sobre todo por el uso de combustibles fósiles, la producción de cemento y la deforestación, se mantiene durante siglos en la atmósfera y aún más tiempo en los océanos. Pero el dióxido de carbono en la atmósfera acumula las emisiones pasadas con las actuales, por lo que se prevé que seguirá subiendo este año, aunque a un ritmo más lento. Por tanto, el parón por la pandemia no resolverá el problema del cambio climático, pero el organismo apunta a que sirva de trampolín para la neutralidad de carbono mediante la transformación de la industria, los sistemas energéticos y el transporte. México es un país con una gran diversidad cultural que, entre otros aspectos, se refleja en su variedad de lenguas indígenas. Actualmente este país cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina, solo después de Brasil. Un patrimonio cultural que, no obstante, enfrenta la discriminación. Para el Tata Hermelindo González Verdugo, la lengua man representa sus raíces e identidad. Recientemente fue nombrado por el Coneculta como Tesoro Humano Vivo de Chiapas por su actividad cultural en la difusión de la cultura man referente a la música, danza y tradición oral. Que la TX suena xa y la Q singlotal tiene el sonido de K, con glotal tiene el sonido de A. De acuerdo al Tata Hermelindo, por la discriminación y racismo, las personas empezaron a olvidar su lengua, la cual tiene orígenes mayas. La palabra mam significa abuelo. Existe la discriminación, existe el racismo, y a veces entre hermanos, puedo decir, nos discriminamos. Ya deja de hablar esa palabra, eso lo hablan los indios, cuando no sabemos que nosotros somos del pueblo originario. Yo les he dicho a muchos jóvenes, aquí lo que es el municipio de Unión Juárez, hay pocos mestizos, le digo, hay pocos, pero todos los que vivimos en las comunidades somos del pueblo originario. Haz una investigación de qué hablaba tu abuelo. Ah, sí, mi abuelo sí hablaba, y tu papá también, pero ya nosotros ya no. Pero entonces esa es nuestra identidad.
Y entonces, por lo mismo, que ¿verdad? La gente tiene vergüenza, tiene miedo y ya no habla su lengua. En que la política de mexicanización creó cierto miedo a la gente a declararse, a identificarse como hablante o perteneciente a una cultura mam. Hermelindo González informó que el pueblo man tiene más de 3.500 años de estar establecido en la región Soconusco, y aunque no es un conteo oficial, en la zona existen más de 23.000 hablantes. En el 2015 formamos 18 escuelitas entre Unión Juárez, Cacahuatán y la parte de Tapachuel, pero la parte alta, dentro de los 300 y tantos alumnos, se les dio reconocimiento como a 150 quienes aprendieron la lengua. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, Tere Morales. En las imágenes, Damián Sánchez. Solo después de los tulipanes, la cerámica de Delft es el producto más emblemático de los Países Bajos. Esta técnica, reconocida por el esmalte cerámico y desarrollada a finales del siglo XVI, se plasma en platos y jarrones con el tradicional azulejo figurativo holandés. Conozcamos a una artesana que ha trabajado para conservar esta centenaria tradición. Este es uno de los últimos talleres de Holanda que todavía utiliza la técnica tradicional para fabricar la cerámica azul de Delft. Estamos aquí para conocer más detalles de la creación única de una reconocida y audaz diseñadora y artesana que sigue empleando unos conocimientos tradicionales que datan del siglo XVII. Desde pequeña, Vilma Pleisier soñaba con la cerámica azul de Delft. Empezó hace 17 años y hoy es uno de los últimos maestros pintores que practican esta artesanía tradicional. La cerámica antigua holandesa estaba inspirada en la porcelana china, pero con el tiempo su color único le proporcionó una gran aclamación internacional. La pintura que utilizamos contiene óxido de cobalto, y el óxido de cobalto es negro en su forma original cuando lo encuentras en la tierra. Es cuando lo quemas a aproximadamente 1200 grados centígrados que cambia de color y se vuelve azul. El producto está completamente hecho a mano y los diseños solo presentan tonos azules diferentes. Para unir la artesanía tradicional con el diseño moderno, la pintora se ha asociado con el conocido diseñador holandés Marcel Wanders. Marcel esculpió las diferentes partes del proyecto a mano cuando trabajamos en esta obra, así que tenía todas las piezas sobre la mesa y cada una era diferente. Miraba la pieza y buscaba dónde poder acentuar la parte más bella, o dónde poder hacer fluir mi diseño con las líneas que él había creado doblando o moldeando la arcilla. Nos encontramos con el reconocido diseñador en Ámsterdam, justo después de que terminara la pieza en su estudio antes de su exposición en la muestra de Homo Faber de Venecia. Marcel Wanders, conocido por sus diseños audaces, ha trabajado previamente en una serie de proyectos dedicados a la artesanía tradicional. Si trabajo con la cerámica azul de Delft, pongo elementos muy básicos junto a otros muy ligeros y bellos. Creo que es bonito si hay una energía natural junto a otra más refinada que se unen tal y como vemos en esta obra. La creación es una pieza de 1 minuto. Marcel unió las diferentes partes a mano en tan solo 1 minuto. Lo que puede verse en la yuxtaposición de la parte superior e inferior del diseño es que mientras que en la base podemos ver un estilo de pintura tradicional y formas modernas, la parte superior ha sido creada utilizando un molde tradicional y pintura contemporánea. Para mí, la cerámica azul de Delft es súper importante porque es algo nacional. Es como mi propio equipo. Mis tíos, mis tías, lo han estado haciendo durante cientos de años. Mi madre solía tener una que por supuesto no le gustaba a nadie, pero a mí me gustaba. Es mi cultura lo que estoy abrazando.
La creación es una de las obras de arte originales que se expondrán en la muestra de Homo Faber, un gran evento dedicado a la artesanía europea organizado por la Fundación Michelangelo, que tendrá lugar en Venecia en septiembre. El aislamiento y el freno económico que experimenta el mundo como consecuencia de la pandemia ha tenido un impacto todavía mayor en la isla de Cuba, que de por sí enfrenta un bloqueo comercial histórico por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, el triunfo de Joe Biden y la reapertura del aeropuerto de La Habana son dos noticias que se recibieron con júbilo. El regreso de un sistema de mulas arcaico pero eficiente. Con la apertura del aeropuerto de La Habana el 15 de noviembre, tras casi 8 meses de cierre por la pandemia, se reinició el tránsito de personas entre Cuba y Estados Unidos. Y también volvió el acarreo de dinero y mercancías vitales para la subsistencia, más aún tras el cierre el lunes de Western Union, el canal formal de envío de remesas durante casi 20 años. Esto es una ayuda, esto es un oxígeno para la familia, ¿sabes? Y más con las medidas ahora del dólar, que todas las personas no pueden llegar a eso, es una ayuda. Ningún viajero admite estar haciendo negocios, más aún cuando la televisión cubana narra a diario casos policiales contra ilegalidades que concluyen con prisión y decomiso. Se trata de un tráfico de hormigas regulado por leyes aduaneras y tolerado ante una escasez reforzada por la pandemia. La gran noticia, además del reinicio de los vuelos, fue la eliminación del límite de equipaje de 2 bultos de 32 kilos. A partir de la apertura de los vuelos ha habido algún beneficio entre Cuba y los Estados Unidos, porque hay algunas piezas que uno no tiene y que allá las hay, me las pueden mandar, no las pueden buscar. Eso es lo que nos beneficia a nosotros. Las remesas, estimadas en unos 3.500 millones de dólares anuales, son un importante sostén para muchas familias cubanas y representan la segunda entrada de divisas al país tras la venta de servicios médicos, por delante del turismo. La remesa, yo creo que lo que se corta, lo que se elimina ahora con Western Union es un canal, pero hay otros canales que ya estoy seguro que muchos de ambos lados del estrecho están probando. La victoria de Joe Biden en Estados Unidos levanta expectativas entre los cubanos, quienes esperan que después de asumir el 20 de enero anule buena parte de las más de 130 restricciones que el gobierno de Donald Trump añadió al embargo. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que al Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano por haber facilitado sus instalaciones. Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima semana más información científica y cultural.